buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo taller de educación financiera para pymes de Comunidad Vice. Mi nombre es Augusto Ardires y soy uno de los directores del banco. Me acompaña Paula Itois, que es una de nuestras especialistas en riesgo crediticio. Paula, gracias por acompañarnos. Hola, Augusto, buenas tardes, gracias. Bueno, como dijiste, me llamo Paula Itois, trabajo en el banco hace 20 años en la gerencia de análisis de riesgos. Bueno, un gusto estar en este taller para aclarar y desmitificar un poco el tema del flujo de fondos, por qué lo pedimos y para qué lo usamos. Gracias. Bueno, antes de comenzar, más allá de que muchos deben saber, pero bueno, brevemente les cuento sobre el banco. El Banco de Inversión y Comercio Exterior es un banco dependiente del Ministerio de Economía de la Nación que se enfoca en el financiamiento a corto y largo plazo de inversiones productivas y también de operaciones de comercio exterior. Como adelantó Paula, hoy vamos a conversar sobre flujos de fondos, sobre armado de flujos de fondos, así que vamos a intentar desmitificar y hacer un poco más ameno un tema que suele ser muy técnico y complejo muchas veces. En el botón de preguntas y respuestas que tenemos acá en la plataforma de Zoom, van a poder ir dejándonos las dudas y las preguntas que quieran que Paula al final de este webinar evacúe. Así que por favor comenten, es súper interesante para nosotros que sirva y que haya un ida y vuelta con todos los que están conectados desde el otro lado y también que nos cuenten desde qué provincias se están conectando, qué sectores productivos pertenecen a sus empresas y bueno, cualquier otra inquietud que surja. Antes, Paula, de que arranquemos, vamos a una trivia, si mal no recuerdo, está. Voten, después de esto les va a aparecer ahí en la pantalla, ¿cuál es la principal dificultad que encuentran ustedes para armar un flujo de fondos cuando solicitan un crédito bancario? Yo me voy a poner los anteojos, Paula, porque ¿viste? Sí, si no, no llego a ver. Pero, a ver, primera, no sé para qué me lo piden y es un trabajo complejo que hay que hacer especialmente para el banco. Una de los motivos. ¿Lo has oído escuchar? Sí. Varias veces, bien. Sí. En Argentina no se puede proyectar por la incertidumbre del mercado que complica la estimación de ingresos y flujos de efectivos. Infinidad de veces. Bien, pero vamos a contar que se puede proyectar igual, ¿no? Se puede proyectar, sí. Bien. No sé si lo voy a armar en formato y contenido o si al banco le va a servir. Bueno. También vamos a hablar de para qué lo usamos y por qué lo pedimos, ¿no? A ver, bueno, y la última la verdad que todas las anteriores. Todas las anteriores, exactamente. Bien. Todas estas preguntas son los cuestionamientos habituales que tenemos al pedir el flujo de fondos. Bueno, mira, ganó la 2. En Argentina no se puede proyectar por la incertidumbre del mercado que complica la estimación de los ingresos y flujos de efectivo. Bueno, la idea es desmitificar un poco eso. Es verdad que el comportamiento de las variables es difícil de predecir, pero bueno, asumiendo algunos supuestos, se puede acotar esa incertidumbre y generar una proyección razonable. Bien, bueno, y tenemos elementos, no vamos a hablar, ¿no? Pero tenemos elementos que van a ayudar y que son muchos institucionales incluso. Sí. Bueno, un poco el contenido de los que vamos a ver hoy, qué es el flujo de fondo, por qué los bancos pedimos un flujo de fondos, los datos necesarios para el armado del flujo de fondos, cuáles son los horizontes temporales para armar un tipo de flujo de fondo u otro tipo de flujo de fondo, las premisas, es decir, las actividades operativas de financiación y de inversión, bueno, los ejemplos y después vamos a discutir un poco sobre las conclusiones. Así que voy con la primera pregunta, que es la más genérica y la más difícil o la más fácil, ¿no? ¿Qué es un flujo de fondos? ¿Qué es un flujo de fondos? Bien. Un flujo de fondos es una herramienta que nos permite tomar decisiones. Nos dice la cantidad de dinero que fluye en una empresa y cómo fluye. Identificamos cómo se origina el dinero, a dónde se aplica, por ejemplo, si se origina en las ventas, si se origina en la acreditación de un préstamo, si se destina al pago a proveedores, si se destina al pago de gastos, a pago de sueldos. Nos permite ver la liquidez de la empresa y también nos permite ver la continuidad de ese flujo de efectivo en la empresa. Este flujo de fondos se puede analizar hacia atrás o hacia adelante. Hacia atrás es el balance, que es la herramienta que nos indica cómo el dinero fluyó en el pasado. Y el flujo de fondos proyectado nos indica cómo esperamos que fluya hacia adelante.
¿Por qué lo pedimos? Claro, al inicio dijimos eso, que íbamos a contar por qué pedimos flujo de fondos. ¿Cuál sería una respuesta rápida? Una respuesta rápida. Primero, ¿qué pedimos? Lo que pedimos es un flujo de fondos proyectado, porque el pasado ya lo tenemos en el balance. Entonces, pedimos algo que nos muestre el futuro. Y después, ¿para qué lo pedimos y por qué se lo pedimos a las empresas? O sea, lo pedimos para evaluar la capacidad de pago de la compañía. Y se lo pedimos a las empresas porque nadie mejor que la propia empresa sabe y conoce el comportamiento de las variables que influyen en sus negocios. Cómo se comportó el precio, cómo estiman que se va a comportar el precio, por qué se vende más, por qué se vende menos, cómo lo afectan determinadas cuestiones que suceden en la macro y en la microeconomía. Entonces, eso se plasma en un flujo de fondos y nosotros a partir de ahí podemos ver qué ve y hacia dónde pretende llegar la empresa en su futuro y con la fluidez de sus operaciones. Bien, ¿Sí? ¿Qué datos necesitamos entonces? ¿Qué datos vamos a ir teniendo en cuenta? Para armar un flujo de fondos necesitamos dos grandes cosas. Primero, definir el horizonte temporal, que es el plazo por el cual vamos a proyectar, y después definir las premisas, que es el sustento de las proyecciones. Bien. Definido el horizonte temporal entonces. Para definir el horizonte temporal tenemos tres momentos. El primero es el pasado. Como dije recién, el último balance que nos indica cómo fluyó el dinero en el pasado dentro de la compañía. Luego tenemos un momento que es el presente, que son los meses transcurridos después del balance, donde vamos a tener información real de ingresos y egresos, cuánto se vendió, cuánto se cobró, cuánto se pagó. Que tiene una base, tiene un anclaje en el balance, entonces va a ser bastante real. Exactamente, tiene un anclaje en el balance y es real porque ya transcurrió, ya sucedieron estos meses, ya vendí, ya cobré, ya pagué. Bien. A partir de ahí empezamos a pensar en el futuro. Y en el futuro lo vamos a pensar dependiendo de si vamos a proyectar corto plazo o largo plazo. Entonces, diferencias entre uno y otro. Corto plazo es un periodo que abarca más o menos 18 meses. Incluye estos meses reales post-balance, ¿sí? O sea, partimos del último balance, tenemos los meses reales post-balance y estimamos, ¿sí?, la cantidad de meses siguientes necesarios para completar una proyección de entre 12 y 18 meses. ¿Cuántos serían los meses reales post-balance? Yo sé que vos tenés ahí un número. Depende de la fecha de cierre del balance, pero por ejemplo, si el balance se cerró en junio, hasta ahora tendríamos cerrado enero, 7 meses, por ejemplo. Y podríamos proyectar hasta junio o diciembre de este año. Mejor dicho, podríamos estimar hasta junio o diciembre de este año. ¿Sí? El largo plazo es un poco más largo. Allí ya, obviamente, tenemos incluido este periodo estimado de 12 a 18 meses y proyectamos hacia adelante tantos años como necesitemos para repagar el crédito que estamos solicitando. Entonces, vuelvo. Corto plazo, 12, 18 meses, si estoy pidiendo financiamiento para capital de trabajo. Largo plazo, proyectado, si estoy pidiendo, en el caso de Vice, préstamos para financiar inversiones. Y voy a proyectar tantos años como años necesite para repagar el crédito que estoy solicitando. Si el cliente busca un crédito de 6 años, vamos a buscar un flujo proyectado de 6 años. Exactamente. ¿Por qué decimos estimado y por qué decimos proyectado? Estimado, por esto que comenté, de que incluye una porción real de periodo transcurrido donde sabemos cómo fluyó el dinero en la compañía y hacia adelante tenemos ciertas certezas, o sea, tenemos tendencia de ventas, tenemos pedidos de los clientes, sabemos más o menos cuánto vamos a vender, sabemos cuánto vamos a comprar, tenemos información de los préstamos que tenemos que pagar, entonces la incertidumbre es menor. En el caso del largo plazo, lo llamamos proyectado. ¿Por qué? Porque existe un grado más alto de incertidumbre, mayores variables, más está tiempo, expuesto a menos mayores certezas. variables. Desconocemos cuál va a ser el comportamiento certero de esas variables. Tenemos que estimar ese comportamiento.
e incluso cómo podría mejorar la producción de una empresa en virtud del Por proyecto, ejemplo, digamos, en virtud del proyecto para el cual están para el aplicando, cual ¿no? están aplicando. Exactamente. Entonces, corto plazo estimado porque tiene más certeza, largo plazo proyectado porque tiene más incertidumbre. La incertidumbre se acota definiendo premisas, definiendo supuestos. ¿Sí? Bien. Definido el horizonte, vamos a las premisas. pasamos a la segunda parte, al segundo gran tema que necesitamos para armar un flujo de fondos. Los supuestos son la base, el sustento de los números. Los dividimos en tres grandes operaciones, en tres grandes rubros: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Actividades operativas es el negocio habitual de la compañía: ventas, cobranzas, ingresos y egresos habituales por su operatoria comercial o industrial normal. Actividades de inversión, todo lo que tenga que ver con compra o venta de activos fijos, largo plazo. Actividades de financiación, corto o largo plazo, todo lo que tiene que ver con préstamos que se tomen de terceros, ya sea de bancos o mercado de capitales, porque puede ser que las empresas también trabajen en el mercado de capitales emitiendo obligaciones negociables, exactamente. En lo que es la actividad operativa, la unidad de medida va a depender obviamente de cada empresa cada una particular, de las ¿no? empresas, exactamente. Entonces, pasamos a definir las premisas y a explicar un poquito cómo armamos estas premisas. Premisas operativas, como dijimos recién, son todas aquellas operaciones habituales de la compañía. Toda la actividad principal, ya sea comercial o ya sea industrial. Lo más importante son las ventas. Para definir las ventas tenemos que definir el precio y la cantidad. Cuánto vamos a vender y a qué valor lo vamos a vender. A partir de eso, que es muy importante, porque si yo no sé cuánto voy a vender, no sé cuánto necesito comprar, se proyecta todo el resto de los egresos operativos. ¿Sí? La estimación del P por Q entonces es la base de la que partimos. La estimación del P por Q es la base. Aquí tenemos un ejemplo de la estimación del P por Q. Un ejemplo, una compañía X que vende dos productos en el mercado interno y un producto a la exportación. Allí, brevemente, arriba del cuadro decimos mercado interno según planificación pedidos de cliente, mercado externo según órdenes de entrega en firme. Definimos premisas. ¿Por qué decimos que en el mes 4 vamos a vender 1.200 unidades del producto 1? Porque es lo que me pidieron mis clientes, ¿sí? Tengo eso. Pero, de vuelta, partimos del último balance. Sabemos cuánto vendimos en el último balance, en cantidad y en precio, ¿sí? Después tenemos meses reales post-balance. Sabemos cómo evolucionaron y cuál es la tendencia de las ventas en el post-balance, en precio y en cantidad. En este caso, ¿sí? Por ejemplo, estamos al mes de febrero, sería un balance que cerró en el mes de octubre, tenés noviembre, diciembre y enero, los reales post-balance. Exactamente. Y a partir de febrero hasta febrero del 2026 estás estimando los meses siguientes. La determinación del precio, lo mismo. Brevemente explicamos las premisas de por qué suponemos que ese precio va a evolucionar de esa manera, ¿sí? Como decimos, acompaña la inflación, entonces también necesitamos estimar cómo va a evolucionar la inflación y cómo exporta, cómo va a evolucionar el tipo de cambio. Bien. Para cómo evoluciona la inflación, podemos utilizar el REM, por ejemplo. Podemos utilizar el REM, es un buen indicador del Banco Central, exactamente. Y para el tipo de cambio, bueno, tenemos un probable impact del 1%, con lo cual ya tenemos una previsibilidad hoy por hoy muy clara. Hoy nos manejamos con esas variables, exactamente. Pero bueno, obviamente cada empresa puede tener su propia estimación, ¿no? O sea, si toman la inflación y el tipo de cambio de acuerdo al REM, dice inflación según estimaciones REM. Bien. O inflación según estimaciones propias. Perfecto, por eso, pero es una buena sugerencia, digamos, para las empresas, que sigan tanto lo que es REM como expectativa de crawling impact del Banco Central. Lo importante es que esté bien explicado el porqué. Una vez estimadas las ventas, que surgen de multiplicar el precio y cantidad, las convertimos en ingresos. ¿Cómo las convertimos en ingresos? De acuerdo al plazo de pago al plazo de
cobranza que le demos a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las ventas al mercado interno se realizan a 30 días. Entonces, parto del saldo de créditos por ventas del último balance, que es lo que cobré en el mes 1 real. Esto evoluciona de la siguiente manera y las ventas del mes 3 las voy a cobrar en el mes 4, ¿sí? Entonces, voy convirtiendo lo devengado en percibido, ¿sí? Una vez que tenemos los ingresos, pasamos a estimar los egresos operativos. Lo más importante son las compras. ¿Cómo las estimamos? De la misma manera que estimamos las ventas, ¿sí? Sabemos cuánta materia prima necesitamos, si esa materia prima tiene algún adicional, algún insumo de packing, por ejemplo. Lo determinamos así. Y el procedimiento para estimación de los egresos operativos es exactamente igual que el de los ingresos. El P por Q de las compras. ¿Sí? Bien. Antes de que sigas, sí, aprovecho para recordar que en el box de preguntas tienen para dejarnos consultas o dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Así de paso recuperabas aire, Paula, y estabas en la parte más técnica. Podés tomar agua tranquila, todo. Algo importante que no lo dijimos, pero está bueno aclararlo, y es la unidad de medida. No todas las compañías, el famoso Q. Bien. ¿Sí? El famoso Q. Es una empresa de colectivos. No todas las empresas tienen lo mismo. Vas a tener 20 pasajes. Puede ser, exactamente. Si sos cantidad una de pasajeros metalúrgica, transportados. Si es una metalúrgica, puede ser que venda, no sé, toneladas de acero, pero también puede ser que venda cajas de tornillo. Bien. Entonces, mi unidad van a ser cajas de tornillo. Perfecto. ¿Sí? No siempre la unidad de medida de las compras es la misma que la unidad de medida de las ventas. A veces compro toneladas y vendo cajas. Bien. O no sé, compro bolsas de harina y vendo budines, ¿no? Entonces, pero es importante tener esa unidad de medida para que el analista que ve el flujo de fondos no solamente vea la evolución en monto, sino la evolución en volumen. En cantidades, claro, que esto es muy importante en un proyecto, por ejemplo, en versión productiva, cuando te impacta la compra de una máquina, básicamente amplias tu posibilidad de producción, ¿no? Exacto. Bueno, seguimos. De a poco va apareciendo, falta todavía, pero el flujo de efectivo, ¿no? Entre ingresos, egresos, todavía tenemos que ir descontando cosas, pero claro, digo... Hasta ahora solamente proyectamos los ingresos por ventas y los pagos a proveedores de materia prima. Bien. Pero todas las empresas, sobre todo las industriales y las comerciales también, tienen otro tipo de gastos. Bien. Entonces, para estimar el resto de los gastos de fábrica, gastos en personal, gastos administrativos, gastos comerciales, hay varias maneras. Nosotros usamos una que es bastante simple, que a los efectos de estimar y proyectar es válida, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en todos los gastos que incurre una compañía tenga alguno donde pueda identificar un P por Q, ¿sí? Bien. Por ejemplo, gastos en personal. Todas las empresas saben cuántos empleados tienen y cuánto pagan de salarios. Entonces, eso es muy fácil de identificar. Gastos de fábrica, muchas veces hay gastos que son fijos y que ya están determinados. Eso, bueno, hay que identificarlo también. Pero a los efectos de facilitar la proyección y no tener que proyectar uno por uno todos los gastos, porque cada uno de estos rubros engloban un montón de gastos, sí, diversos, muy diversos, no sé, desde fletes hasta compra de papel, ¿no? Entonces, una forma simple de estimar es, por grandes rubros, analizar en el último balance qué incidencia tuvieron esos grandes rubros sobre las ventas, ver cómo se comportaron esos gastos en los meses posteriores para ver si esa relación se mantiene o no, y a partir de ahí ese porcentaje sobre las ventas que implican, por ejemplo, los gastos administrativos, lo aplicamos igual hacia el futuro sobre los ingresos estimados. ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, una vez determinados los ingresos y los egresos operativos, suma algebraica, llegamos al flujo generado por las operaciones o flujo de fondos operativos. ¿Sí? Este renglón nos dice
cuánto dinero le queda o le sobra a la compañía mes a mes. ¿Sí? Bien. Esto en el corto plazo. En el corto plazo. Vemos que algunos son negativos, otros positivos, como impactando, ¿no? Exactamente. Imagino que ahora. Y hasta por ahora solo llegamos, a las operaciones. Por ahora solo llegamos al flujo generado por las operaciones. Perdón. No, digo, en algún momento va a aparecer algún saldo de caja también que pueda hacer tornar algún dato positivo o negativo, digo. Pero eso más adelante cuando lleguemos a la última línea del flujo de fondos. En largo plazo, mismo procedimiento. Solo la diferencia es que a partir del segundo año que vamos a empezar a proyectar, ya proyectamos de manera anual. No es necesario que lo hagamos mes a mes. De manera mensual. ¿Sí? En los meses, digamos, el flujo de fondos de corto plazo, que sea mensual, está bien y nos sirve. De hecho, necesitamos que sea mensual porque nos permite ver dónde se produce el bache, si hay estacionalidad, y dónde se produce el impacto del financiamiento también, ¿no? El impacto del financiamiento, sí. Nos hace ver el ciclo del negocio, nos permite conocer bien cuál es el ciclo del negocio. Para el largo plazo, el ciclo del negocio lo vemos en el corto y podemos suponer que va a continuar, entonces ya proyectamos en forma anual. Si va a cambiar el ciclo del negocio, ¿por qué? Porque voy a dar más plazo a proveedores o porque, no sé, porque voy a cobrar antes o a cobrar después, por algún motivo que pueda cambiar el ciclo del negocio, lo ponemos como una premisa, pero igual seguimos proyectando de manera anual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, partimos del último balance, vemos cómo la columna estimado 2025 es la sumatoria del flujo de fondos de corto plazo, de esos meses reales y estimados, y a partir del 2026 el mismo procedimiento. Definimos la cantidad que vamos a vender del producto, el precio al que le vamos a poner, proyectamos las ventas y luego los ingresos. Exactamente el mismo procedimiento. Importante, las premisas. ¿Por qué estimamos el precio de esa manera? Lo podemos estimar como sea. O sea, cada empresa sabe, ¿sí?, cómo se comportó ese precio en el pasado y qué espera de ese precio para el futuro, cómo se comporta el mercado, si puede suceder algo que implique que ese precio pueda variar. No sé, por ejemplo... Importante porque una sobreestimación de las premisas o una subestimación de las premisas nos puede terminar dando... errado, digamos, ¿no? Sí, y que va a poder afectar la capacidad de financiamiento de la empresa. Para bien o para mal, Para ¿no? bien o para mal, exactamente. Es ejemplo de largo plazo, ¿sí? Mismo. Aquí tenemos actividades operativas, la proyección de cobranzas, mercado interno, mercado externo, la proyección de gastos. Y lo vemos todo expresado en años, como decía, ¿no? Y lo vemos todo expresado en años, exactamente. Y el flujo de fondos el flujo de fondos operativo, nos dice que esta empresa, con este nivel de cobranzas y con este nivel de gastos, es superavitaria. Perfecto. A nivel operativo. ¿Bien? A priori susceptible de alguna asistencia crediticia. Sí, exactamente. Bien. Premisas de inversión. Bueno, hace un rato dijimos que las premisas de inversión es todo lo que tiene que ver con compra y venta de activos fijos. Principalmente bienes de uso. Puede ser otros activos, alguna inversión permanente o algo, pero en general es bienes de uso. Bien. En este rubro vamos a poner en el corto plazo todas las inversiones que tengamos previstas, ¿sí?, con para el crédito, digamos. ejercicio. Okay. Todo lo que tengamos previsto para el ejercicio en curso. ¿Sí? O sea, en el corto plazo puede ser que haga una inversión de magnitud, pero no necesariamente. En general, todas las empresas tienen un flujo de renovación de equipos o de compra de bienes de uso habitual, ya sea porque producto de las amortizaciones, lo que fuera, que va reemplazando. Eso es lo que comúnmente llamamos mantenimiento de la capacidad operativa. O sea, todas las empresas todos los años hacen inversiones. Algunos años puede ser mayor que otra dependiendo cómo amortice. Claro. También porque puede ser que
haya empresas, por ejemplo, las empresas de transporte, que habitualmente la renovación de la flota la hacen mediante venta de camiones o semirremolques o acoplados usados. Entonces la venta de esos equipos la vamos a poner en este rubro. Bien. Y en el caso del largo plazo, si estamos solicitando un financiamiento para un proyecto de inversión o una inversión de magnitud para la compañía, es fundamental que esté discriminado. ¿Sí? Lo ponemos en un renglón aparte en el año, en el ejercicio en que vamos a hacer esa inversión. Seguimos. Premisas de financiamiento. Pasamos al otro rubro. En este apartado va a ir todo el movimiento financiero de la compañía, ¿sí? Desde los intereses que se pagan por los préstamos que tenemos asumidos o los que pretendemos asumir, toda la toma y cancelación de préstamos de corto plazo y en el caso que estemos solicitando financiamiento de largo plazo, el crédito. ¿Cómo va a afectar ese crédito de largo plazo? ¿Cómo impacta ese crédito de largo plazo? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo vemos, en el corto plazo tenemos todos los préstamos de corto plazo que habitualmente tomamos para financiar capital de trabajo, ¿sí? Y en el largo plazo está identificado, ¿sí?, el préstamo que pedimos para ampliación de planta. Primero, actividad de financiamiento, primera línea, gastos financieros, intereses. Todos los intereses que tenemos que pagar por la deuda asumida y asumir en el corto plazo. Nuevos préstamos de corto, pago de préstamos de corto plazo. Un apartado especial un comentario especial en este caso. Hay empresas que habitualmente operan con un stock de deuda. No es que toman un préstamo y lo cancelan, sino que habitualmente toman y cancelan varios préstamos con varios bancos en el corto plazo, lo que habitualmente se conoce como revolving. En ese caso, no hace falta que se incluyan en el flujo de fondos todos los préstamos que se van a tomar. Se puede sintetizar, digamos. Se puede sintetizar solamente incluyendo los préstamos incrementales, si es que por algún motivo voy a necesitar aumentar el stock de deuda, o por el contrario, si la empresa genera excedentes y ese stock de deuda se puede reducir, voy a incluir en el flujo de fondos el monto que voy a cancelar de ese stock de deuda. Sí, importante incluir los intereses. Los intereses siempre van. En el largo plazo, el nuevo préstamo asociado a la ampliación de planta que pusimos en las actividades de inversión, con el repago, ¿sí?, de capital e interés de acuerdo a las condiciones que estemos solicitando. En este caso, por ejemplo, es un préstamo a X cantidad de años, 6 años, 7 años, con 2 años de gracia, ¿sí? De gracia para el pago de capital, no de intereses, no porque a veces se suele confundir. Intereses, sí, por ahí, y está puesto bien alto el monto de intereses para que quede identificado que intereses se pagan desde el día 1. Siempre. Sí. Bien. Hay una cuestión jurídica, ningún préstamo se considera gratuito, ¿no? Si no se paga el interés desde el día 1. Exacto. Bien. Y para finalizar, y saliéndonos un poco de los 3 grandes rubros, siempre está otros, donde lo más importante son 2 cuestiones. Primero, los movimientos de fondos con los socios y los accionistas. Bien. Pago de honorarios, retiro de utilidades, dividendos, lo que fuere, hay que incluir. Por el contrario, si estamos solicitando un crédito para financiar inversiones, la inversión es de tal magnitud que requiere un aporte de los socios, se incluye en este apartado. Y los impuestos. Esto me parece importantísimo por lo que vas a mostrar ahora, ¿no? Cómo afecta en los flujos de corto y de largo plazo. Mejor dicho, cómo por la naturaleza algunos impuestos no los podés capitalizar en los flujos de corto plazo y siguen en largo plazo. Exactamente. Bien. Primero, el impuesto a las ganancias, ¿sí?, que se calcula de acuerdo a la tasa impositiva sobre la ganancia estimada, y el IVA. Bien. El IVA. En general... ¿Tenemos algún ejemplo? A ver, yo no te quería... No, hay un ejemplo de flujo. Bien. Perfecto. Ahora sí. Acá tenemos un ejemplo de flujo final
flujo total, ¿no? Partiendo desde el flujo de fondos operativo de corto plazo, ¿sí? Las actividades de inversión con las inversiones en renovación de equipos que vamos a hacer en los meses siguientes, las actividades de financiamiento, todos los intereses de la deuda, los nuevos préstamos, los préstamos que cancelamos, el pago del impuesto a las ganancias, todos los anticipos que se van pagando mes a mes, los retiros de los socios, el IVA. El IVA en general en los flujos de fondos de corto plazo no se incluye porque el efecto del IVA económicamente es neutro, ¿sí? Si yo tengo, en general, como tengo un margen de utilidad, el débito fiscal menos el crédito fiscal me da una diferencia positiva que tengo que ingresar. Entre lo que pago y lo que cobro debería estar en cero. Es cero porque la diferencia que me queda por el mayor débito que el crédito lo tengo que ingresar al arca. Pero en el caso de que haya algún movimiento o alguna inversión de magnitud, como puede ser la compra de una nueva línea de producción que te saca un poco de... Sí, por ejemplo, una nueva línea de producción, digamos, ¿no? Una nueva planta, una mudanza de planta, algo que sea de magnitud para los márgenes habituales entre la compra y la venta que maneja la compañía, genera un crédito fiscal alto que sí quizá necesitas impacta, 2 periodos para aprovecharte de ese crédito Exactamente. Entonces impacta en el flujo de fondos negativamente. ¿Por qué? Porque ese IVA yo lo tengo que pagar hoy, pero lo voy a recuperar en años, en meses o en años sucesivos con el débito fiscal que me genera la ventas. Impacta negativamente en el corto plazo. En el largo plazo tendería a ser neutro de vuelta. Tiende a cero. Sí, en el largo plazo es nulo. Siempre el crédito fiscal lo voy a recuperar con débito fiscal. Bien, aquí se ve que la inversión esa que estamos haciendo tiene una magnitud tal que me genera un crédito fiscal de IVA adicional que recupero recién 2 años después de haber hecho la inversión. Exactamente. Primero, clarísimo para mí, gracias, me pareciste más ameno, un tema que suele ser siempre bastante técnico. Sí. ¿Cuáles serían para mí, si querés, las 4 primeras o principales conclusiones? Primero que bueno, es una herramienta clave para nosotros, lo fuimos explicando por qué. Sí, es una herramienta clave, o sea, en el flujo de fondos las empresas nos dicen cómo se ven ellas mismas hacia el futuro. Nosotros necesitamos saber... Es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta, cómo van a seguir en el futuro su negocio, cómo va a evolucionar sus ingresos y sus egresos. Bueno, la importancia del horizonte temporal, porque dependiendo básicamente del tipo de crédito que quieran aplicar, va a ser el tipo de flujo de fondo que vamos a necesitar. Corto plazo, un flujo de fondos estimado de 12 a 18 meses. Largo plazo, un flujo de fondos proyectado de lo que dure la vida del año que dure el préstamo. Bien. Exactamente. Bueno, esto me parece muy importante, la importancia de las premisas, ¿no? Porque explican los números, es decir, es lo que le da los sustentos a los números. Nos da sustento a los números. Si no, cualquiera podría poner cualquier número y de alguna manera es lo que posibilita que no se sobreestimen o subestimen básicamente muchas de las proyecciones. Definimos las premisas, decimos cómo suponemos que se van a comportar las variables de precio, las variables de cantidad, lo definimos. Puede no suceder, pero esta definición nos quita el grado de incertidumbre y nos permite ver el futuro a un precio determinado, a una cantidad determinada. ¿Sí? Bueno, y la cuarta de las conclusiones de que debe tener sustento en la historia, ¿no? Porque los bancos obviamente financiamos empresas en marcha, con lo cual es muy importante los últimos balances para ver cómo fueron evolucionando, digamos. Sí, siempre partimos del último balance. El último balance es la foto que tenemos de la compañía y nos dice cuál es la capacidad que tiene la compañía para afrontar ese futuro que está estimando o proyectando. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, momento de preguntas y respuestas. Déjame que abro acá el celular porque es por donde me están llegando. Tenemos varias, son 8. A ver, bueno, vamos. A ver, se presenta un flujo de fondo negativo. Bien. ¿El banco igual lo evalúa al momento de otorgar para el otorgamiento del préstamo, mejor dicho? Igual lo evaluamos, sí. No es excluyente. Hay que ver cuál es el motivo de ese flujo de fondos negativo. Si el motivo es un desfase transitorio,
no va a haber ningún problema. Ahora, si esa negatividad se sostiene en el tiempo, ya ahí hay un problemita. Bien. ¿No? Hay que evaluarlo de otra forma. Digamos, se está comiendo el capital, o nos está indicando que el negocio no fluye de manera rentable. Esta segunda te voy a hacer algo ya comentamos, pero lo repetimos, me parece bueno. ¿Cómo manejo la inflación y las variaciones del tipo de cambio en mi proyección? Cada empresa puede tener su propia estimación, eso ya lo dijimos, pero después hay informes en el mercado. A modo de sugerencia podemos decir que sigan el REM, que es el régimen de expectativa de mercado del Banco Central. Y bueno, el tipo de cambio, la devaluación mensual que anuncia el Banco Central, digamos, ¿no? El crawling peg hoy por hoy del 1%. Sí. El REM es un buen indicador. Bueno, mira, la tercera la respondo ya, porque dice si vamos a compartir la grabación o dónde se puede volver a ver. Sí, la vamos a compartir, va a quedar subida a nuestra web de comunidadvice.com.ar, creo, si mal no recuerdo, si no ahora cuando llegamos a la última filmina lo vuelvo a decir. Cuarta, si se hiciera un balance proyectado, ¿desde ahí podría sacar el flujo de fondos? Sí. Okay. Sí, se puede. Es otra metodología directa a esta, pero sí, se puede. Esta metodología que explicamos es la metodología directa, estimar egresos, a partir de un balance proyectado lo hacemos de manera indirecta por diferencias de saldos. Sí, se puede. Sí, se puede. Mira, ¿También nos sirve? Sí, también nos sirve. Para el corto plazo preferimos el mensual. Bien. Esta gente está buena porque es bien sectorial. Mira, para el sector hotelero turismo, generalmente existen problemas de bajos ingresos en los meses de temporada baja y media. Sí. ¿Cómo aplica acá? Imagino que debe decir cómo aplica para el armado del flujo de fondos, ¿no? ¿Cómo se expresa? Se expresa como fluye en la realidad. Los meses en donde no tenés ingresos, los gastos fijos los tenés que seguir cubriendo y hay que ver cómo se cubren. En uno de corto plazo vas a tener meses negativos, hay que ver si te compensan los positivos. Exactamente, básicamente, sí. En el largo plazo, como es anual, en el largo plazo, como es anual, yo voy a ver el flujo positivo siempre y cuando el porcentaje de ocupación que tenga ese hotel sea el necesario para hacer la actividad rentable. Es una actividad muy particular. Si quieren pueden dejarme preguntas específicas que yo se las sectoriales, voy a hacer. Digamos, sectoriales, ¿no? Exactamente, son preguntas muy puntuales de sectores en particular que tenemos cierta experiencia en análisis de esos flujos de fondos, así que ningún problema en que me pregunten. Sí, ningún problema. En el caso acá dice de una unipersonal sin balance, ¿cómo se inicia el flujo de fondos? Era una de las cuartas premisas, ¿no? Complejo si no tenés un sustento, parte de la historia. Y bueno, los unipersonales, las personas, depende de la magnitud que tenga esa persona. Es un buen ejercicio hacer un balance. Es un buen ejercicio hacer un balance para ver para entender a dónde estoy parado. Sí, 100%. Entonces, sí, y si no, partir desde cero, como si no hubiera historia. Bien. ¿Hay una forma correcta de proyectar cantidades en una empresa de venta de servicios? ¿Sería por cantidad de facturas y precio promedio? Es interesante, ¿no? Es interesante, sí. A ver, repetime, a ver. ¿Hay una forma correcta de proyectar cantidades en una empresa de ventas de servicios? ¿Sería por cantidad de facturas y precio promedio? Una unidad de medida en las empresas de servicios puede ser horas hombre, depende del servicio. Alguna cantidad de facturas. Sí, es relativo. Es relativo. Puedo tener 100 facturas, pero una factura puede ser por 100 y otra factura puede ser por 10 millones. Mira que por lo que vemos, hay que ver el servicio. Que analizamos en el banco, quizás horas hombre puede ser. Horas hombre puede ser. Digo, así hablando en el área como estamos hablando, me parece que puede ser algo. Depende del tipo de servicio. Seguramente alguna unidad de medida para facturar tiene. Bien. Seguro. Habría que verlo. También podemos verlo puntualmente. Perfecto. Sí. Y acá la octava, que también te libero la respuesta porque es rápida. ¿Hay una planilla modelo? Sí, hay una planilla modelo y las vamos a subir a la web, así que van a poder descargarla y completarla desde ahí. Sí. Sí. A ver, bueno, antes de finalizar,
les vamos a dejar de vuelta una encuesta en pantalla donde van a poder votar ahora para elegir el tema del próximo taller. Así como ahora charlamos sobre flujo de fondos. Mientras eligen, agrego una cosita en base a estas preguntas. Para que les digo está en la encuesta en pantalla. Los tres temas son armados de un legajo crediticio, estados contables o de qué trata el BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior que se inauguró no hace mucho en el marco de la Secretaría de Comercio Exterior, entiendo. Ahora sí. Una cosita. El flujo, y a modo de conclusión también. El flujo de fondos es una buena herramienta para tomar decisiones, muy buena herramienta para tomar decisiones. No, saber cuánto me va a ingresar y cuánto tengo que ingresar es muy importante. Entonces, esta pregunta que decía el señor, ¿puedo hacer un flujo de fondos sin historia? Sí, puedo hacer un flujo de fondos sin historia. Me va a permitir ver dónde estoy parado y hacia dónde voy. ¿Cuál es el flujo de efectivo que tengo? Si ese flujo de efectivo me alcanza para pagar los intereses, si me alcanza para pagar los intereses. No me quiero del tema, pero ahí no me quiero del tema de la charla, ¿no? Porque no sea tu expertise, pero ahí hay un efecto después, un riesgo performing, ¿no? Es decir, si no tiene una experiencia previa, ¿qué porcentaje de éxito le atribuimos a esta? Es un análisis distinto, ¿no? Es un análisis distinto, lo vemos ya como una startup, pero... Por eso me parece bueno dejarlo, porque si no es proyecto algo a futuro, ¿viste? Exacto. No, pero a lo que voy es, más allá de que los bancos pedimos un flujo de fondos, desmitifiquemos un poco el tema de hacer un flujo de fondos porque el banco me lo pide. Está bueno tener un flujo de fondos. Es una buena práctica de las empresas. Es una buena práctica para las empresas tener un flujo de fondos y saber dónde se me produce el bache, dónde necesito financiamiento, si me alcanza el flujo de fondos futuro para repagar ese financiamiento, para pagar los intereses, para pagar las cuotas de capital. Bien, buenísimo. A ver, acá me dicen que, ahí está en pantalla, así que el tema que ganó para el próximo taller es armado de un legajo crediticio. Bien. Así que buenísimo, porque son temas complejos que me parece que está bueno que desde el banco también, con la comunidad que se conecta a nosotros a través de distintas redes, poder satisfacer estas dudas y hacer más ameno el trabajo de ellos y también el nuestro, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, de vuelta vamos cerrando. Agradecerles a todos que se hayan conectado. Hay una encuesta de satisfacción que les vamos a enviar. Es muy importante para nosotros y para todo el equipo que hace posible esto, que la completen para poder conocer el feedback de cada uno de ustedes. Y bueno, aprovecho para repetir lo que ven en pantalla, que no se olviden de seguirnos en redes sociales, tanto Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook o YouTube, y que cualquier duda, comentario, sugerencia nos pueden escribir al mail de www.comunidadvice.com.ar. Bien, buenísimo. Allí en ese mail, por favor, que dejen las preguntas, todos aquellos que se quedaron con dudas adicionales o que por ahí tuvieron miedo de escribir la pregunta, o aquellos a los que preguntaron y respondimos, por ahí se les generaron otras dudas, por favor no duden en consultar. Bueno, les agradecemos a todos por sumarse ahí y los esperamos en el próximo taller de Comunidad Vice. Muchas gracias. Muchas gracias.